hoy día, a diferencia de hace 10 o 15 años atrás, sí se conocen las secuelas y los compromisos y las fallas que pueden haber por el consumo del vapor, que inicialmente pudo haber sido inocuo, inicialmente pudo haber sido simplemente humo, pero es que el humo también daña. Pero es que este Claro. no es cualquier humo, este es un humo mezclado con sustancias que van desde las más sencillas, pero hasta ellas, inclusive, por ser productos químicos, son irritantes. Bienvenidos a Expresando Salud. Comentarles que el Parlamento británico prohibió la venta de tabaco a todas las personas nacidas después del 2008. Esto es por una alerta pública, por una nueva generación de jóvenes con pulmones afectados debido al cigarrillo electrónico. Y sí, este vapor que nació hace muchos años, se están viendo todas las consecuencias de unos años para acá con estudios ya verificados donde el daño pulmonar es muy parecido al daño que hacía el cigarrillo o incluso aún peor. Por eso hoy voy a conversar con la doctora Julia Martínez. Ella es neumonólogo pediatra, especialista en salud respiratoria y hablaremos de esto, del vapor, de las consecuencias, de la comparación con el cigarrillo normal y de lo que hoy en día se está haciendo y se está evidenciando, sobre todo en jóvenes, que es lo más preocupante. Si te gustó este episodio, mi invitación es a que lo compartas, a que le des like y sin más preámbulo, vamos a expresar salud. Doctora, bienvenida a este espacio. Gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a ti por la oportunidad. Que estos espacios son total educación para quienes así lo reciben y eso es un tesoro, porque siempre educar es la rama número uno en la prevención estratégica a todo nivel. Así es, por eso es tan importante para mí iniciar con esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia del daño pulmonar que hace un cigarrillo tradicional a un vapor? Pues fíjate que la cosa es hasta más delicada porque tradicionalmente pensábamos que el cigarrillo era lo más complicado que podíamos tener. De hecho, nosotros los neumonólogos infantiles lo tenemos como el elemento número uno que dispara broncoespasmos, sibilancias, inflamación crónica de bronquios, aguda también de la misma manera, tanto en niños como en adultos. Enemigo número uno de la vía respiratoria. Pero a pesar de que ese daño que causa el cigarrillo es desde el cigarrillo número uno, porque la gente dice, no, es que yo me fumo solamente uno y a veces. El Ujú. que va a hacer daño, uno solo lo hace. La hipersensibilidad de cada ser humano es muy personal, es individual. Pero es que el vapor, en la entidad más severa que hemos podido ver a través de, digamos, los últimos años, desde que apareció y comenzamos a documentar enfermedades importantes en vía respiratoria, causa, al igual que el cigarrillo, fibrosis a nivel del pulmón, entre muchas otras cosas. Ambos causan fibrosis, porque ambos causan inflamación crónica delicada y profunda, tan marcada que modifica por completo la función respiratoria. Qué locura. Entonces, ¿por qué se decía antes que cambiar el cigarrillo por el vapor era más saludable? ¿Eso es un mito o una realidad? No, fue un mito, pero lo que pasa es que se estaba buscando la forma Claro. en que la persona que consumía a diario de manera regular los cigarrillos dejara el hábito del cigarrillo por algo que se pareciera, bueno, porque tú te elevas la mano, inhalas y exhalas humo, pero es que la cosa se distorsionó. Yo recuerdo que está documentado en la historia, el Reino Unido fue uno de los principales países que trabajó muchísimo para promover que un vapor fuera sustituto o de alguna manera la persona Cigarrillo. sustituyera el consumo de cigarrillos por el consumo del vapor. Y hoy día la cosa cambió por completo. En su momento fue promovido hasta por políticos, por Ujú. diputados o hasta por médicos. Hay médicos que inclusive lo hicieron. Muy en contra, otro grupo estaba en total oposición a esa sugerencia. Y a medida que comenzaron los estudios, a medida que comenzaron a ver que no era inocuo, entonces las cosas cambiaron. Y los mismos que lo estaban promoviendo y las mismas leyes que estaban escritas y que favorecían de alguna manera el consumo del vapor como sustituto ideal del cigarrillo, entonces también lo suspendieron. Y ahora la normativa es Ujú. contraria a la que en algún momento fue. Ahora Porque está no se prohibido. podía ser inocuo. Ajá, sí. Incluso vi que estaba prohibido el uso de cigarrillo, la venta de cigarrillos a todos los nacidos a partir de, no recuerdo cuál era la fecha, 1999, 2000, Ajá. Bueno, lo que pasa es que lo lógico sería que no existieran. Lo lógico que no sería existiera. lo que comenzó a ocurrir hace
2, 3 años, que fue bloquear a las grandes productoras de Ujú. este tipo de cigarrillos electrónicos y prohibirles a ellos, sancionarles y prohibirles la elaboración de los mismos. Y eso ocurrió ya en Estados Unidos y la FDA tiene mucho que ver, el gobierno Ujú. americano también, pero así como te digo, también en Europa y en el Reino Unido, todos esos gobiernos también tomaron precauciones y ahora hay leyes escritas establecidas que lo prohíben. Muy bien. Porque hoy día, a diferencia de hace 10 o 15 años atrás, sí se conocen las secuelas y los compromisos y las fallas que pueden haber por el consumo del vapor, que inicialmente pudo haber sido inocuo, inicialmente pudo haber sido simplemente humo, pero es que el humo también daña. Pero es que este Claro. no es cualquier humo, este es un humo mezclado con sustancias que van desde las más sencillas, pero que de repente, mira, no son derivados del tetraído cannabinoides, no son derivados de la nicotina, y la gente dice, no, que yo lo que le coloco nada más es una sustancia que sabe a mandarina, que huele Ujú. sabroso, que no me perturba el olor, pero es que hasta ellas, inclusive, por ser productos químicos, son irritantes. Claro, es un Y aerosol la químico. situación no termina ahí, porque es que se mezclan. Ahí Claro. se mezclan los saborizantes, los olores, las sustancias químicas, los derivados del tetraidrocannabinoides y se mezcla la nicotina. En unas barritas, además, que no son como el cigarrillo, porque tú si te prendes el cigarrillo se acabó y si se te acabó la caja tienes que esperar que te traigan la otra si no tienes más. La diferencia es que estos vapers contienen de todo, contienen saborizantes, contienen derivados de drogas, te contienen sustancias que además no solamente te alteran lo que es el funcionamiento respiratorio, sino también tu nivel de conciencia y te vuelven adictos igual. Modifican por completo la adicción, es que la aumentan por completo. Es una mezcla que la gente no tiene límites, le pone de todo, es impresionante. Ahora tengo una duda. Este humo que sale de los inhaladores de este vapor, ¿es dañino también como el humo de cigarrillo, esa corriente pasiva? Es que es igual o peor. Ah, también, De el la que lo misma manera que recibe. nosotros, para quien lo recibe y para los que están alrededor también, Eso, los porque alrededor. este es un concepto súper importante de decir además en espacios como este. Nosotros tenemos con el cigarrillo humo de primera mano, humo de segunda mano y humo de tercera mano. Ujú. El de primera mano es el que te inhalas tú mismo como fumador, inhalas y exhalas y que inevitablemente lo tienes en tu interior y luego lo exhalas, pero las personas que están a tu alrededor reciben el que tú exhalas y de alguna manera lo consumen. Claro. El humo es un gas y un Ujú. gas que se diluye por todas las partes donde tú estés, no se quedan concentrados en un solo segmento. ¿Por qué? Porque se incorpora a lo que es el ambiente, el oxígeno, el Claro. humo y tú te lo vas a inhalar. Entonces, la persona que lo recibe es el que hace humo de segunda mano. Y el de Ok. tercera mano es, por ejemplo, en los casos tanto del vapor como del cigarrillo tradicional o del mismo tabaco, la cantidad de restos que te quedan a ti en el pelo, en la piel, en la Ujú. mano, en los labios. Y que si tú eres un fumador activo y no llegas a tu casa, te bañas, te cambias, dejas la ropa en el baño, enjuagas bien el pelo y tienes un niño, por ejemplo, en el caso de nosotros los neumonólogos infantiles que vemos tanto paciente respiratorio crónico, cuando tienen padres fumadores o padres con vapor, igual son niños que en el Claro. caso de que sean, que tengan bronquiolitis o que tengan asma, están siempre irritados y la vía respiratoria exacerba por completo esa facilidad que tiene de reaccionar mal a los alergenos y en este caso a ese humo de tercera mano que irrita por completo el bronquio y lo estimula a presentar broncoespasmo, que es la reducción del diámetro de la luz que limita el libre flujo de aire cuando el niño está respirando o está inflamado, que lo hace con dificultad. Claro, entiendo. Por eso es un círculo sin fin hasta Sí, que por eso, los así es. padres dejan de fumar. Ahora bien, doctora, entrando en este mundo de los adolescentes que han tenido tanto acceso al vapor con conciencia, sin conciencia, con permiso y sin permiso, como no deja esto, este olor tan fuerte como el cigarrillo, pues puedes también hacerlo a escondidas. ¿Cómo hacer para que estos adolescentes y para que estos padres también tomen conciencia de lo que puede afectar el vapor en sus pulmones, en su salud respiratoria? Los espacios como esto funcionan, ir a las escuelas y sentarse de tú a tú con los muchachos sin ser jueces, Ujú. sin llegar a juzgar, sin llegar a sermonear de esa manera tradicional como en el pasado se hacía.
Nuestros adolescentes son brillantes, son inteligentes, y si bien es cierto, este tipo de cigarrillos electrónicos, dependiendo de la composición, pueden generar adicción. También es cierto que entienden cuando su vida está en riesgo. En la Ujú. etapa de la adolescencia tenemos los muchachos trabajan en forma de grupo, se imitan entre sí, Sí. se copian unos a otros y tenemos problemas aún más graves porque es que muchos niños vapean o adolescentes vapean porque en la casa de la papá, el papá o la mamá también lo hacen. Entonces, Ah, a claro. veces pues Bueno, ya ahí es más es más difícil. complicado. Sí, sí, Así sí. es. Así es mucho más difícil. Pero nuestros niños a veces adolescentes piden pizza y con la pizza viene el vapor En porque serio. a pesar de que está prohibido por Gaceta la venta y todo oficialmente está escrito, en la práctica no se cumple. Los muchachos vapean y se ayudan entre sí y se cubren entre sí y se lo prestan entre sí y comparten boquillas que pueden estar contaminadas con gérmenes o con otras sustancias. Entonces todo se vuelve un problema. Nosotros hemos estado eh, haciendo visitas a colegios Ok. de lo que tenemos aquí alrededor en Caracas, colegios grandes, donde las maestras han manifestado que han decomisado uno, tres, cuatro, siete papers en un día en un salón de clase, que los muchachos en el baño se esconden para hacerlo, o en cualquier rincón del colegio se esconden para hacerlo. Y hay una entidad que se llama EVALI, pareciera un nombre de dama. Y Ujú. EVALI, por las siglas en inglés, es la injuria que recibe el pulmón por los efectos dañinos e inflamatorios con, que terminan en fibrosis, que generan el humo del vapor y todos los componentes que tienen en ello, porque a veces Wow. el vapor tiene a veces vitamina E, tiene elementos grasos que cuando lo inhalas se decantan a nivel de las vías respiratorias, en alveolos y producen neumonitis química, pueden favorecer las neumonías complicadas. Y como te digo, al final, no importa si al principio, no importa si en el medio del desarrollo de los síntomas o al final de tanto exponerse al vapor, el pulmón termina fibrótico. Y alrededor de los bronquios, que son pequeñas luces dentro del pulmón, se genera un tejido que es rígido, que no permite la normal expansibilidad del pulmón y que muy por el contrario pasa más bien a un pulmón que comienza a ser insuficiente, fibrótico a mediano, corto y largo plazo, y muchas veces terminan los muchachos trasplantados. Y yo siempre les invito a los adolescentes en estas charlas a que lo busquen, a que lo consulten, porque son amigos de las redes, porque les Ujú. gusta revisar Google, y estos son casos que están documentados en la web. Muy El bien. primer caso de trasplante por Baber fue de un pavo de 17 años y cualquiera puede meterse en este momento, buscar y revisarlo, cuál fue el primer caso y ahí está. ¿En qué país Y fue? también en Estados Unidos. Mm, Uno de los grandes brotes fue en Estados Unidos claro. y al principio, estamos hablando del año 2019. Todo comenzó en el año 2019, los brotes importantes de las secuelas que deja el vapor. Eso está documentado por el CDC, por la FDA, por Muy la bien. OMS, por la OPS, y comenzó con síntomas muy parecidos a COVID y nosotros tuvimos el brote de la pandemia Mm, en diciembre del 2019, pero en septiembre del 2019 ya habían casos documentados de EVALI. Inclusive se registraron y se documentaron más de 70, 80 muertes por daño pulmonar severo que no wow. fue recuperable. Y eso también está documentado en las estadísticas. Estas cosas no las digo al principio en una charla del colegio, pero a medida que conversamos, porque la idea de estas charlas educativas es donde el muchacho tenga participación, Claro. donde sea muy proactivo, donde te manifieste porque quieren este, primero si conocen los daños que causan y luego Ujú. si los conocen, por qué están interesados en hacerlo. Y la mayoría te dice, bueno, porque es chévere, porque es agradable, porque mi amigo lo hace, porque me parece una nota Claro. estar en el grupo y que todos lo hagamos. Pero nadie te dice que no sabe las consecuencias del daño. Entonces, enfrentarlo después a las estadísticas, a los casos de Bali, al Google con las noticias que ya están documentadas y registradas, hace que al menos guarden silencio y el silencio en esos momentos cuando no consigues a alguien que te quiera hacer resistencia a lo que estás comentando, es de alguna manera percepción de que sí hay daño. Y el adolescente cuando percibe que hay daño, eso puede causar modificaciones a favor, en positivo, para dejar de hacer conductas que representan una afección a su organismo, a su integridad, a su salud, a su estabilidad. Entonces creo que por ahí es una buena forma de hacerlo, Me pero sin gusta. agredirlo.
Bien. ¿Cómo seguir apoyando a las personas fumadoras, sea adolescentes o incluso adultos, para que dejen de fumar? Aparte de la educación y de que sepan las consecuencias. Yo recuerdo que en algún momento había cápsulas, Y programas, parches, parches. había ¿Qué parches hay? también. ¿Qué hay hoy en día que apoye el dejar de fumar? Aparte de Sí, querer dejarlo, la que es la siguen primera opción. existiendo. Es que la voluntad que es lo más grande. Ujú. Los parches que se utilizaban en contra de lo que eran los sabores de la nicotina, que enrarecían y hacían que tú sintieras aversión por el sabor, todavía circulan, no en Venezuela, pero todavía los hay, hay Ok, gente que los trae de afuera. ok. Sin embargo, estamos convencidos que sigue siendo como un pañito de agua tibia. Aquí lo importante es Mm. la voluntad. Aquí lo importante es aquella persona que ya ha estado. Yo he tenido pacientes adolescentes en mi consulta que iniciaron el vapor y les he hecho pruebas de función pulmonar y ven cómo está disminuida su capacidad. Clínicamente te manifiestan síntomas de que no pueden respirar de manera efectiva, que no lo hacen de la manera que antes lo hacían, que se cansan de repente cuando andan en bicicleta o que se cansan cuando suben escaleras y cuando ven que tienen una función pulmonar por debajo, viene la reflexión y lo dejan. Créeme que tengo evidencia de pacientes que lo dejan y lo abandonan por convicción. Ok, Y esto tiene que ser por convicción. muy En el bien. tú a tú, en ese acompañamiento, en ese abordaje, repito, sin juzgar y sin ser agresivos, porque al final lo que tú quieres es ganar al adolescente para que proteja su salud y eso parte de la convicción de querer estar sano. No, estoy completamente de acuerdo. Entonces, la educación sobre todas estas consecuencias creo que es el primer paso para que estos jóvenes entiendan la importancia de no acceder a fumar vapor. ¿Se dice Sí, yo así? creo ¿Se que sigue diciendo vapeo o es aerosol químico? el ¿Cómo? vapeo, sí, igual, o sea, hay muchas formas y aquí a la gente le encanta el inglés, entonces el vapor, ahí va. Ah, exacto, es verdad que sí. Al final, sería interesante que no se olvide el nombre de Evalí, que es Lo anoté. injuria en el pulmón causado por el cigarrillo electrónico. Se llama OVA. Evalí, así, con Evalí, E-V. ajá, V, exactamente. Porque Evalí. esa V es la del vapor. Es la del vapor, perfecto. Ujú. No, 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 lo vamos, de hecho, este episodio va a iniciar con esta palabra. Con Yo ese no la había nombre. escuchado, este nombre de Balí, y todas las consecuencias y todo lo que ha sucedido. Todo lo que sucede alrededor del vapor tiene este nombre y así lo pueden documentar y yo estoy segura que buscando información pues van a encontrar todo, todo y más. Ahora bien, doctora, ¿y la marihuana que también es tan común en los jóvenes hoy en día se puede vapear? Claro, a eso me refiero cuando digo derivados del tetrahidrocannabinoides. Todos los derivados lo colocan allí. Es que la purificada, la menos purificada, la que ellos elaboran, la que ellos toman, la que ellos Exacto. modifican, la que le incorporan. ¿Usted cree que esa prohibición llegue a nuestro país de los vapers? Nosotros no tenemos, hasta donde sé, no tenemos la fábrica formal acá. Ujú, Casi todos vienen fuera de diferentes partes. La prohibición ya está en una de las sedes más grandes en Estados Unidos para tres grandes fábricas y famosas y conocidas que distribuyen a nivel mundial. Aquí también llegan muchas cosas del occidente y del oriente claro, del mundo. claro, Pero bueno, o sea, en el país como tal, nosotros tenemos leyes del 2021 que prohíben la venta, consumo y distribución. Pero el tema es si eso se cumple. O totalmente. sea, creo que Wow, nos faltan muchísimas campañas, nos faltan mucho, muchísimos programas como este, mucho. muchísimas visitas a las escuelas y desde las más lejanas y desde los rincones más alejados hasta los colegios que están en Caracas, pues privados y grandes. Y hacerle la Eh, invitación a todos los representantes y tutores de tocar este tema con los chamos, porque a veces se vuelve como un tabú dentro del hogar cuando se tiene que tocar el tema del cigarrillo, del alcohol, de la droga y que se entiendan las consecuencias, que incluso visuales, que se vean, que se documenten y que entre familia lo puedan conversar para que el chamo pues se aterre y no consuma o no Yo entre. gratamente sorprendida porque en la consulta, primero, cada vez más van los muchachos en compañía de mamá y Qué papá. bueno, En el pasado no ocurría de esa es manera. verdad, Y lo otro es que los papás de hoy tienen menos tabúes total. menos complejos y menos que antes. Todavía existe una población muy conservadora, muy Ujú, cerrada, muy rígida en opiniones y no solamente de cigarrillo electrónico, sino de muchos otros temas que deben ser tocados en casa. Siempre he comentado que el colegio
forma académicamente, informa académicamente Ujú. a los niños, al adolescente, a un ser humano en la universidad. Pero nosotros como familia, núcleo fundamental de la sociedad, formamos a un ser humano para la vida, con actitud, con un sentido de cuidado, con Así sentido de es. responsabilidad, primero con sí mismo y luego con una sociedad en la cual están inmersos. Y yo creo fielmente en eso. Estoy completamente de acuerdo, doctora. Yo también. Ha sido un placer conversar con usted. ¿Algo más que haya quedado, que quiera agregar, que haya quedado así con dudas? No, bueno, que estoy a la orden, que Claro, sí se puede ayudar, que sí se puede abordar a los adolescentes, que hay que evitar el conflicto entre padres y adolescentes, pero que hay formas estratégicas de hacer que los muchachos no caigan en esto y que si caen, poder sacarlos de allí, ok, que hay buenas pruebas de evaluación de función pulmonar para hacer que los muchachos vean cómo están después de haber iniciado el vapeo, que imitar a los compañeros no es la mejor herramienta ni estrategia, no solamente con el cigarrillo electrónico, sino con muchas otras todo. conductas que nada bueno dejan. Y que nada, estoy para ayudarles. Claro, que acudan al especialista. Yo creo que siempre eso va a Bien. ser la mejor opción para que tengan un diagnóstico real, adecuado y un tratamiento acorde a lo que esté sucediendo o viviendo en ese momento cada núcleo familiar. Gracias, doctora, por este No, ustedes. espacio y necesitamos que nos deje sus redes sociales. ¿Cómo la conseguimos para seguir en contacto por En, allí? en arroba Julia Martínez Neumo y en la unidad de pediatría del Instituto Médico La Floresta. Estamos para ayudarles con pruebas de función pulmonar, con todo lo que ustedes necesiten en el caso de que Muy bien. sospechen que hay alguna complicación con el VAP. Perfecto. Gracias, doctora, que esté muy bien. Gracias a ustedes también por quedarse hasta el final de este episodio tan interesante, actualizándonos en todo lo que es el vapor, sus consecuencias y todo lo que ahorita se ve que antes no sabíamos, con evidencia científica, con estudios, con esta palabra que engloba todo, no se me va a olvidar, se llama Evalí. Recordándole siempre que la vida es hoy, así que a sonreír y ser feliz y a mantenernos lo más saludable posible en cuerpo y en mente. Gracias, doctora. Nos vemos en una próxima edición. Chao. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para tu salud en un solo lugar. JL Camejo, corredor de la actividad aseguradora. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable. Gracias.